Proverbios capítulo 4 versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estimados hermanos y hermanas en Cristo, que la paz sea con ustedes en el nombre del Señor. Esta es la 9ª sesión de la carne y el espíritu. Serán capaces de darse cuenta cómo ser verdaderos hijos que se parecen a Dios y cómo recibir el amor de Dios y las respuestas y las bendiciones mediante la palabra que se ha predicado. Como dice Juan 4 versículo 24, Dios es espíritu y podemos llegar a ser verdaderos hijos que se parecen a Dios cuando llegamos a ser hombres de espíritu completo, despojándonos de la carne y llenando nuestras almas con el espíritu, y podremos realizar la obra de Dios perfectamente, como dice Primera de Pedro, capítulo 1 versículos 15, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Además, todas las promesas escritas en la Biblia pueden ser suyas cuando practica la palabra y cambia totalmente. Estaremos aprendiendo del Espíritu para recibir tales bendiciones en varias sesiones. Por lo tanto, espero que disfruten de este tiempo de gracia, para que se den cuenta y se hagan santos. En la sesión previa, les he hablado acerca del Verbo y de Dios, para que puedan entender profundamente el Espíritu y el conocimiento espiritual. También les dije por qué el Verbo se hizo carne y vino a esta tierra. Con su inmenso amor, Dios Padre abrió el camino de la salvación, preparando a Jesucristo para nosotros como seres humanos, para que no vayamos a la muerte eterna a causa de la desobediencia de Adán. Además, como Él estaba al lado de Adán y le enseñó personalmente el conocimiento espiritual en el jardín del Edén, Él nos ayudará a recobrar la imagen perdida de Dios para que cambiemos al enviar al Espíritu Santo. También les hablé cómo es un hombre de espíritu y cuáles son las diferencias entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. En esta sesión les enseñaré acerca del corazón en relación al espíritu. Salmos capítulo 51 versículo 10 dice, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Si ven en muchas partes de la Biblia, hay algunas partes en donde el espíritu y el corazón tienen significados similares y en otras partes donde tienen significados diferentes. A través de esta sesión, espero que puedan notar las similitudes y diferencias entre el espíritu y el corazón y pueda guardar y controlar su corazón y cambie hacia un hombre espiritual rápidamente. Estimados hermanos y hermanas, la escritura de hoy, Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Hay muchas cosas que debemos conservar en orden para preservar nuestras vidas mientras vivimos en este mundo. La cosa más importante es vigilar nuestros corazones, porque como dice la escritura de hoy, porque de él mana la vida. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual del corazón mana la vida? En la Biblia, nuestro Señor Dios compara nuestros corazones con los campos. El corazón humano está clasificado en 4 campos: el borde del camino, un lugar rocoso, un lugar de espinas y la buena tierra. Nuestro Señor comparó el corazón humano con el campo porque los seres humanos fueron creados del polvo. Sin embargo, a pesar de que hay un buen terreno, si no se siembran semillas, el suelo no puede producir por sí mismo. Por lo tanto, para producir un fruto, una nueva vida debe germinar, el suelo y las semillas se tienen que combinar. Entonces, ¿cuál es la semilla que es plantada y engendra la vida? Lucas capítulo 8 versículo 11 dice, «La semilla es la palabra de Dios». Cuando las semillas de la palabra de Dios son sembradas en el campo de nuestros corazones, el espíritu de vida fluye en nuestros corazones como lo dice la escritura de hoy. En otras palabras, si la semilla de la palabra de Dios es sembrada en el corazón humano,
La palabra engendra la vida, y el Espíritu, quien es vida en sí mismo, surge. Cuanto más se haya plantado la palabra de Dios en nuestros corazones, vamos hacia el Espíritu a medida que la palabra brota, crece y da fruto. Como dice Juan capítulo 6 versículo 63, el Espíritu es el que da vida. Cuando el Espíritu es engendrado en nosotros, podemos verdaderamente decir que somos revividos y podemos recibir vida eterna. Por consiguiente, cuando ponemos en práctica la palabra y el conocimiento espiritual se establecen en nuestros corazones y estos funcionan como fuentes de vida. Como esto, la palabra de Dios actúa como fuente de vida en nuestros corazones. Demos un vistazo a esto. Primero, la palabra ejecuta la función de arrancar las malezas que han sido sembradas en nuestros corazones y cultiva el campo de nuestros corazones. La primera cosa que un agricultor hace antes de sembrar las semillas es cultivar el suelo. Él separa las piedras y arranca las malezas para que la tierra esté pareja y luego viene a hacer un buen terreno que permitirá que la semilla eche raíces y produzca frutos. Lo que tenemos que hacer primero antes de ser hombres de espíritu que produzcan frutos espirituales es cultivar los campos de nuestros corazones. Cuando obedece a la palabra de Dios, tales como no hacer o desechar, la mala naturaleza pecaminosa en su corazón es expulsada. La segunda función de la palabra de Dios es sembrar las semillas y producir fruto. Por ejemplo, si usted obedece a la palabra amaos unos a otros, los que usted ha odiado comienzan a ser amorosos hacia usted, entonces producirá el fruto del amor y comenzará a cultivar el espíritu en su corazón. Al poner en práctica la palabra y al estar siempre gozoso, su irritación será expulsada y portará el fruto del gozo y la gratitud. Asimismo, la palabra de Dios le habilita a ser un hombre de espíritu, al cultivar su corazón en un buen terreno, y plantando la verdad y produciendo frutos en su campo de cultivo del corazón, decimos que es la función de engendrar la vida. Algunas personas, sin embargo, no plantan la palabra de Dios mismo después de haberla escuchado. Ellos solamente la dejan ir, van los domingos a la iglesia, escuchan la palabra y siempre se gozan y se aman unos a otros, pero están llenos de irritación y quejas en sus vidas diarias. Ellos continúan odiando a aquellos que odian y dicen que creen en la palabra de Dios. Pero Romanos, capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La función de la vida no puede ejecutarse solamente escuchando la palabra de Dios. Cuando pone en práctica la palabra, la vida es engendrada. Tendrá que hacer un esfuerzo para poner en práctica la palabra, para que ella pueda cultivar el terreno de su corazón, que es el campo de la función de la vida. Tiene que orar y tratar de despojarse de todo pecado, maldad y maleza que encuentra mientras va escuchando la palabra. Por ejemplo, cuando escucha un sermón, encuentra una maleza que se llama mal genio. ¿La podrá desechar solamente dándose cuenta de ello? De ninguna manera. Así como el agricultor lampea y quita las piedras encontradas en el terreno, tiene que tratar de desechar toda clase de maldad que encuentre. Primero, deberá orar fervientemente y tiene que procurar no enojarse. Cuando usted se esfuerza de esta manera, el pecado y la maldad en su corazón pueden ser desechados mediante el poder de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Luego que ha arrancado la maleza llamada mal genio, tiene que sembrar semillas de gozo en su corazón. Dios cuida mi alma para que tenga gozo y gratitud. Dios me ha dado la esperanza en el cielo donde no habrá lágrimas ni preocupaciones, de modo que me regocijaré en cualquier situación. Si planta el gozo de esta forma, luego, podrá estar gozoso y agradecido en lo profundo de su corazón y portará el fruto del gozo perfectamente, mismo en el momento en que no podrá regocijarse. Tiene que luchar para despojarse del pecado y la maldad y llegar a ser un hombre espiritual que pueda portar los frutos de bondad y verdad dejando que la palabra eche raíces. Tiene que hacer un esfuerzo para cambiar, porque estos esfuerzos dan la gloria eterna y bendiciones que no se pueden comparar con el gozo de un granjero, que se goza grandemente con la cosecha en el otoño. Para poder portar fruto abundante y una vida adecuada, la Escritura de hoy dice que debemos guardar nuestros corazones. Para guardar su corazón de las tentaciones del enemigo el diablo y Satanás, la maldad y el mundo,
debe de vivir una vida separada del mundo. Originalmente, tenemos el pecado original en nuestros corazones que es heredado de nuestros padres y adicionalmente hay variadas formas de maldad que ha tomado del mundo mientras hemos ido creciendo. Al despojarse de todos estos pecados y maldades y al llenar nuestros corazones con la verdad y la bondad en las cuales Dios se place, es el cultivo humano, y es lo que debemos hacer. Pero si sigue llenando su corazón con las cosas del mundo, ¿qué locura es eso? Por lo tanto, si ha decidido ser un hombre de espíritu y recobrar rápidamente la imagen de Dios, debe de guardar su corazón y ser un cristiano vigilante que no ama el mundo. Tenemos que darnos cuenta que es crucial guardar nuestros corazones al ir hacia el espíritu, debido a que la palabra de Dios es nuestro pan espiritual. Cuando guardamos nuestro corazón sin tomar en cuenta la carne, cuando hacemos eso, la palabra de Dios que es nuestro pan espiritual trabaja con poder, para que podamos portar los 9 frutos del Espíritu mediante nuestras obras. Cuando la palabra vive y obra en nosotros, el Espíritu, quien es vida en sí mismo, puede ser engendrado, así como el Salmo 37, versículo 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Si usted siempre pone la palabra de Dios que es vida en su corazón y no se desvía a la izquierda ni a la derecha y la practica, entonces el Espíritu se irá engendrando poco a poco en su corazón y su corazón llegará a ser un corazón espiritual. Por lo tanto, espero que todos ustedes guarden sus corazones todo el tiempo y se deleiten en la ley del Señor y mediten en ella para que puedan recibir y gozar toda clase de bendiciones como un árbol plantado cerca de los torrentes de las aguas que dan frutos. Hasta ahora, les he explicado cómo guardar sus corazones para ir al Espíritu. El corazón humano y el Espíritu están bastante ligados entre ellos. Examinemos. Usualmente pensamos que el corazón y el Espíritu son uno, pero en realidad el corazón y el Espíritu son diferentes y algunas veces el corazón puede ser el Espíritu. Entonces, ¿qué cosa es este corazón y qué tiene que ver con el espíritu? La gente del mundo usa a menudo la palabra corazón. Ellos expresan sus sentimientos e ideas diciendo, me siento bien o mal en mi corazón, pero el significado de corazón que la gente del mundo es diferente al que Dios define. Para que podamos entender el significado espiritual de corazón ante los ojos de Dios tiene que ser explicado en relación con el espíritu. Entonces, examinemos el espíritu primero. El diccionario define al espíritu como el alma que se considera a partido del cuerpo de la persona cuando muere. Pero la definición de Dios en cuanto al espíritu es dar nacimiento a la verdad mediante la ayuda del Espíritu Santo. Permítanme parafrasear eso. El espíritu se refiere al ser que es la verdad misma junto con la carne, lo cual es la falsedad que se ha ido al practicar lo que dicen los 66 libros de la Biblia, lo cual es el conocimiento espiritual y la vida. En la sesión previa les he dicho que el espíritu es la vida misma que no es perecedera, eterna y verdadera. Entonces, ¿por qué explico el significado del espíritu en forma diferente? Estoy definiendo ahora el espíritu como dar a luz la verdad con la ayuda del Espíritu Santo, para poderlo comparar con el corazón que se convierte en espíritu, que es la verdad en sí misma y el concepto general que se realiza en nuestro corazón. En otras palabras, es la forma que se ha realizado en nuestros corazones y si lo he explicado como un fenómeno que toma lugar en nuestros corazones, puedo explicar que el espíritu es tomar la palabra de Dios por fe y la plantamos en nuestro corazón y la practicamos. Como pueden ver aquí, el espíritu es la parte opuesta a la palabra practicada y el Espíritu Santo da nacimiento al espíritu cuando cree y practica la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, entonces, ¿qué es el corazón? El diccionario define el corazón como la personalidad o disposición con la que la persona ha nacido, o también la función o actitud que da curso a las emociones, o voluntad, o pensamientos en cuanto a las personas o cosas, o también el espacio y la ubicación de los pensamientos humanos, o emociones y memorias son almacenadas, pero el significado del corazón que Dios define es el espíritu en sí mismo y el conocimiento en él. El espíritu es la vida misma y es el conocimiento del espíritu en él. Cuando Dios creó al hombre, Él formó la figura del polvo y dio vida a un ser viviente e implantó el conocimiento de la vida, el conocimiento espiritual.
El espíritu es vida en sí mismo debido a que necesita varios tipos de conocimiento de vida para ser la vida verdadera. Dios enseñó a Adán, que era un ser viviente, el conocimiento de la vida, el conocimiento espiritual. Debido a que el corazón de Adán estaba solamente lleno con el conocimiento espiritual, el espíritu en sí mismo vino a ser el corazón. Luego de la desobediencia de Adán, su comunicación con Dios fue desconectada y Satanás comenzó a enseñarle la falsedad a través del alma, de modo que el conocimiento del espíritu comenzó a salirse y el pecado comenzó a introducirse, de modo que el corazón de Adán, que era blanco, comenzó gradualmente a ser un corazón oscuro y la falsedad comenzó a cubrir su espíritu. En otras palabras, el abastecimiento de la vida paró porque no podía ser provista por Dios y el conocimiento del Espíritu comenzó a desaparecer gradualmente y solamente un trazo fue dejado de la semilla de vida. De modo que su espíritu no podía funcionar más porque el conocimiento de la carne de Satanás cubrió la semilla de vida. La vida estuvo confinada en un sitio como este y decimos que el espíritu está muerto. Ahora que el conocimiento de la carne ha cubierto la semilla de vida, fue formando un corazón y un hombre de carne. Por lo tanto, el corazón del hombre de carne es referido como el alma que cubre la semilla de vida que está viva en el cuerpo. No obstante, cuando el corazón del hombre es la verdad en sí misma, lo llamamos el espíritu, pero cuando se degenera hacia la carne, los corazones blanco y negro se mezclan, lo llamamos el corazón y no el espíritu. Permítanme hacerles un resumen entre el corazón y el espíritu una vez más. Luego que Dios creó a Adán, Él plantó solamente el conocimiento del espíritu. Entonces, cuando Adán estaba en el jardín del Edén, el conocimiento del espíritu mismo era el corazón. El corazón del primer hombre Adán era en sí mismo espíritu y el espíritu era la conciencia y además su conciencia misma era el corazón. Desde que Adán era un ser viviente y su corazón era un espíritu puro que estaba lleno del conocimiento espiritual, su corazón mismo era espíritu. Aquí la conciencia es también llamada la naturaleza humana y es el estándar para distinguir lo bueno y lo malo. Les hablaré más tarde de la conciencia y la naturaleza humana. Lo que necesitamos saber aquí es que el espíritu en sí mismo fue el corazón y la naturaleza antes de que Adán fuese maldecido. Desde que Adán fue maldecido y se degeneró hacia la carne, sin embargo el corazón fue engendrado en la naturaleza de la carne y desde el corazón otra naturaleza fue engendrada. Antes de que Adán fuese maldecido fue un espíritu viviente creado por Dios y un hombre de espíritu cuyo corazón estaba lleno solamente del conocimiento espiritual. Él no necesitaba las palabras carne y corazón para nada. Pero luego que la carne vino hacia él, su espíritu murió y en este momento necesitó la palabra corazón. El espíritu y la carne estaban juntos como uno. Pero luego que el conocimiento del espíritu fue puesto en duda y Adán vino a ser un hombre de carne, volvió hacia su propio corazón. Hermanos y hermanas, mismo para esos hombres de carne, si ellos reciben el Espíritu Santo y llenan su corazón con el conocimiento espiritual, la palabra de Dios, sus corazones y espíritu vienen a ser idénticos. Por consiguiente, de acuerdo a cuánto una persona haya llenado su corazón con el conocimiento espiritual, su corazón espíritu viene a ser uno. Si el corazón se llena solamente con el conocimiento del espíritu, el corazón mismo es idéntico al espíritu, y llamamos a este estado el espíritu completo. Pero para la mayoría de personas que no se han cultivado hacia el espíritu completo están mezclados con el corazón blanco y el corazón negro, de modo que no los llamamos hombres de espíritu completo ni hombres de espíritu. Más bien decimos que han cultivado el corazón de la verdad, el corazón del espíritu. Sin embargo, para que el corazón y el espíritu sean uno, tiene que cultivar el espíritu completo e ir a la cuarta dimensión. Cuando su corazón y su espíritu vienen a ser uno, las cosas que usted desea en su corazón vienen a ser realidad. Cuando su corazón y su espíritu no vienen a ser uno, mismo que está decidido de vivir de acuerdo a la palabra de Dios en su corazón de verdad, no podrá obedecer completamente como quiere porque hay la carne en su corazón. Entonces su corazón y espíritu están separados.
Pero si su corazón viene a ser un corazón del espíritu completo, podrá ir hacia la cuarta dimensión, de modo que su corazón pueda llegar a ser uno con Dios que es espíritu y podrá recibir cada deseo de su corazón. Estimados hermanos y hermanas, permítanme examinar aquí el tamaño del corazón. La gente del mundo siempre dice que el tamaño del corazón es espacioso como el océano Pacífico o la persona tiene una mente cerrada. Eso significa que cada persona tiene un tamaño diferente de corazón. Ahora, ¿cuál es el tamaño de su corazón? Aquí, para aprender a medir nuestros corazones, examinaré el corazón de Dios primeramente, que no tiene límites y es infinito y más espacioso que el universo. Dios es espíritu, y la palabra misma. En la palabra el conocimiento del Espíritu no tiene límites, el corazón de Dios no tiene fin y cada cosa que está en su corazón fue creada en el universo. De otro lado, el corazón humano crece más cuando revive el Espíritu, el cual estuvo muerto al estar rodeado por la carne y es llenado con el conocimiento espiritual. Además, el tamaño del corazón humano es limitado. Entonces Ezequiel 28 versículo 2 dice, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Dios tuvo el deseo de crear todas las cosas en el universo, su amor y capacidad no tienen límite. Luego Él hizo el corazón humano limitado, de ninguna manera. Como le he explicado acerca del corazón, cuando Dios creó al hombre primero vino a ser diferente luego que el hombre hubo cometido pecado y cambió hacia un hombre de carne. Dios hizo el corazón humano tan grande y similar como el corazón de Dios. El hombre por sí mismo hizo su corazón pequeño por la desobediencia. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el corazón humano tiene un límite? Es porque hay un alma. Un ser humano tiene un alma de modo que su corazón no puede ser sino confinado de acuerdo a la medida del contenido que está en las células del cerebro y cada persona lo único que puede tener es diferentes tamaños de corazón. Digamos simplemente, si está más cerca de ser un hombre carnal, el corazón viene a ser más chico porque la falsedad cubre su corazón mediante la función del alma por Satanás. Por ejemplo, alguien le hace daño a usted para su propio beneficio. Un hombre carnal es afectado por la función del alma por Satanás y piensa, esa persona es tan egoísta, voy a tener una pérdida por su causa. Si yo pierdo aquí, él va a pensar que yo soy un loco. Luego, se molesta bien rápido y discute con él o le revela sus sentimientos de cólera en su pequeña mente. Sin embargo, un hombre de espíritu, mismo en esta situación, tiene un pensamiento de espíritu y verdad, mi sacrificio puede ser para el beneficio de otros, cuán bueno sería. De modo que el sacrificio y el servicio de su corazón se manifiestan en gozo. Un hombre carnal es cegado por sus propios pensamientos y beneficios y limita su corazón de modo que su mente viene a ser cerrada y viene a ser un hombre de mente pequeña y cerrada. Por supuesto, la mente humana no fue limitada como esto desde el comienzo. Originalmente, cuando Adán era un ser viviente, su corazón y espíritu eran uno de modo que su corazón era ilimitadamente grande. Cuando vino a ser un hombre de carne, sin embargo, el tamaño de su corazón gradualmente se hizo limitado y el tamaño difiere de persona a persona. Algunas personas tienen un corazón que puede acoger una persona solamente, mientras que hay otras personas que pueden acoger mismo 10 personas. Hay también personas cuyo corazón es tan extenso como un océano que no hay nadie que no pueda ser acogido. Todas las cosas en el universo están contenidas en el corazón de Dios. A medida que seremos hombres de espíritu y nos asemejemos a su corazón, nuestros corazones serán grandes. Luego, podremos tener amor y virtud cuando nuestros corazones crecen más y finalmente podremos acoger a otros. En la literatura clásica china, Los Tres Reinos, Liu Bei era un hombre de amor y virtud. Ese era motivo porque había mucha gente a su alrededor y lo tuvieron en alta estima y amor.
Por lo tanto, oro en el nombre del Señor que rompa con algunas cosas que están relacionadas con el alma, que limita el tamaño del corazón, y mantengan su corazón con bondad y verdad para hacerlo más grande, y entren al Espíritu más profundamente. Estimados hermanos y hermanas, les he hablado hoy acerca del corazón. El significado espiritual del corazón es el espíritu mismo y el conocimiento espiritual en él. No hay espíritu en el corazón de un hombre carnal. Sin embargo, su alma cubre la semilla de vida. No obstante, cuando acepta al Señor y recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo revive la semilla de vida que está rodeada por el alma, de modo que el corazón espíritu llega a ser un ser. Mientras continúa obedeciendo al Espíritu Santo e implanta la palabra en el campo del corazón, el proceso del cultivo del campo del corazón comienza. Además, mientras practica la bondad y la verdad de acuerdo a la palabra, puede dar fruto y llegar a ser un hombre de espíritu cuyo corazón es de un blanco puro. Si cultiva el espíritu perfectamente, como dice Romanos capítulo 8 versículos 16 y 17, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Puede llegar a ser un verdadero hijo de Dios quien es espíritu en sí mismo y puede recibir bendiciones al entrar o salir, y vivirá una vida bendecida dando la gloria a Dios sin importar lo que haga. Adicionalmente, podrá ir al lugar que brilla como el sol en el reino de los cielos en el futuro. Por lo tanto, oro en el nombre del Señor que tomen este sermón seriamente, la carne y el espíritu, como su oportunidad de bendición para cultivar su corazón hacia el Espíritu completo, para que sea grandemente reconocido y amado por nuestro Padre Dios. Pensemos en el mensaje y oremos juntos. Buen Padre Dios, hemos examinado hoy día el corazón. El primer corazón de Adán y su espíritu eran idénticos, de modo que no había necesidad de diferenciar el corazón y el espíritu. Pero desde que el pecado vino hacia el hombre, el corazón humano tiene tanto del corazón negro y del corazón blanco, y ese es el motivo por el cual tienes que diferenciar a los dos. Y también has dicho que en la medida que nuestro corazón viene a ser un corazón de verdad y de espíritu, nuestro corazón crece y llega a ser grande y espacioso como el corazón de Dios. De modo que bendícenos para que nuestro corazón crezca cada día y lleguemos a ser verdaderos hijos de Dios, para que podamos guardar nuestros corazones y podamos realizar nuestros deseos. Gracias. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.